Así que deciros, para quien lo conozca menos, que Ricardo es una persona que después de 1988, que tuvo un encuentro con esos objetos volantes no identificados, que lo marcó de por vida y que le hizo ser un apasionado buscador de respuestas siempre referente a ese tipo de fenómenos. Bueno, ha dado varias vueltas al mundo, es conocido y reconocido a nivel mundial. Perdóname. Es conocido y reconocido a nivel mundial. Y ahora os voy a explicar por qué. Porque, como él dice, lo que le gusta es demostrar cosas y a eso se dedica. Tiene varios libros, algunos los tenéis ahí fuera, lo digo para que lo tenéis aquí, os firmará. Viene desde Argentina expresamente aquí, a Murcia, a este congreso, algo que de verdad que hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho y que yo públicamente lo digo, y yo ya no me enrollo más. Ricardo, todo tuyo. No pasa nada. He sido yo, perdón. El aparato. Le he roto el aparato. He sido yo. Se entusiasmó tanto que casi rompe el puntero. Gracias por la invitación, Antonio. Realmente valoro muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes y volver a Murcia, en mi caso, luego de muchos años. Como saben, nací en Perú, un país lleno de misterios, hace 49 años. Soy un hombre felizmente casado, viajo siempre acompañado de mi esposa Sol. Vivimos como matrimonio esta maravillosa, profunda, como controvertida para algunos, experiencia de contacto. Y mi intención es compartirles nuestra experiencia, lo que hemos vivido a lo largo de estos años, lo que hemos investigado durante estas décadas, no para que crean en lo que sucedió, porque hablar de encuentros cercanos con otras realidades, hablar de contactos y este tipo de fenómenos es muy polémico, es irritante, realmente hace nuestro intelecto pedazos, y la única intención que tengo al estar aquí, como en tantos congresos en el mundo, es solo invitar a pensar. Sí, lo admito y no tengo ningún problema en reconocerlo, soy un testigo de este fenómeno. Si bien es cierto, lo investigo, pero por encima de todo soy un testigo. Es decir, que afirmo haber visto no solo estos objetos o estos fenómenos aéreos anómalos, como ahora le quiere llamar la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sino que además sostengo que me he encontrado con algo, con seres de aspecto humano que se han presentado ante un grupo nutrido de testigos, no solo en Perú, sino en otras partes del mundo, y que nos han permitido convidar a periodistas, a investigadores, para que sean parte de estas experiencias que han tenido una gran trascendencia mundial. Pero ¿quiénes son? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Acaso nos volvimos locos? ¿Soy un charlatán? ¿Soy un mentiroso? ¿Soy un mitómano? Las personas que hemos vivido estas experiencias, ¿tenemos que estar encerradas en un psiquiátrico? ¿O será posible que detrás de este fenómeno existe algo que todavía no hemos comprendido por haberlo mirado con soberbia, de reojo, sin darnos cuenta que nunca estuvimos solos? Permítanme comentarles mi historia, las experiencias que hemos vivido en los Andes peruanos, pero también otros fenómenos que se han desarrollado en el Perú y que estoy convencido ocurren en distintos puntos del mundo, incluyendo España, desde luego. Así que pongan sus teléfonos móviles en silencio y vamos a adentrarnos en un viaje realmente extraordinario. Encuentros cercanos en los Andes peruanos. Esta fotografía que están observando, tomada en los años 60, es una de las primeras fotografías claras de ovnis registradas en el Perú. Fueron tomadas en 1967 por el señor Arranda, no quiso darlas a conocer, pero un investigador muy conocido, Richard Greenwald, logró persuadir a la Kodak para hacerse con los negativos.
Luego las imágenes fueron estudiadas por grandes investigadores y amigos, entre ellos podría mencionar al coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, Wendell Stevens, con quien compartí en muchos congresos, y también mi otro querido amigo, Juanjo Benítez. Los ovnis de Yungay en Ancash se constituyeron en uno de los casos más extraordinarios de avistamientos ovni en Perú, con registros de imágenes. Un objeto con forma de disco, otros con forma esferoide, este de aquí sobrevolando una zona de la Cordillera Negra sobre un árbol de eucalipto. 3 años más tarde, esta región sufrió un terremoto. Algunos testigos de contacto de aquel entonces que sostuvieron haberse encontrado con seres de aspecto humano, de características nórdicas, según su testimonio, les habían advertido que cuando el hombre llegase a la luna, según estos supuestos mensajes, al año siguiente ocurriría un terremoto y ese terremoto generaría una verdadera avalancha que iba a sepultar la ciudad de Yungay. Uno de estos testigos, Vlado Kapetanovich, un yugoslavo que habría huido de la Segunda Guerra Mundial con su esposa para afincarse en el Perú y que era técnico de planta de una central hidroeléctrica, es uno de los testigos más importantes de ese entonces, habló con el alcalde, el intendente de Yungay, con un juez de paz y con las autoridades. Desde luego, nadie le creyó. Gringo, le dijeron al yugoslavo, Yugoslavia en ese entonces, le está creyendo a estos cholos peruanos que las montañas dicen que ven estas cosas. Esto no es verdad. ¿Cómo que después que se va a llegar a la luna, un año más tarde va a ocurrir una tragedia en Yungay? Esto es imposible. Luego del arribo del hombre a la luna, que es un tema de discusión para muchos, hay diferentes teorías de conspiración en las que no me voy a implicar, pero en 1970, al año siguiente, se produce un terremoto y parte del nevado Huascarán se desprende, genera un aluvión y sepulta efectivamente la ciudad de Yungay. Es la tragedia natural más importante de la historia del Perú. A mí me consta que esto sucedió porque me entrevisté con el hijo del juez de paz que fue advertido en la ciudad de Miami, donde actualmente está viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes eran estos supuestos tripulantes de estos objetos? ¿Por qué anunciaron un incidente que ocurrió, que fue gravísimo y no lo pudieron evitar, si es que son extraterrestres con una gran tecnología? ¿Es que todo esto es un holograma? ¿Todo esto es tan solo una creación de nuestra psique? ¿Todo esto es simbólico? ¿El fenómeno del contacto sencillamente es etéreo? Y toda esta historia que les estoy comentando, y hay cientos o miles en el mundo, ¿no tiene ninguna validez material? ¿O el fenómeno es mucho más amplio de lo que nos imaginamos? Mi experiencia empezó en la localidad El Bosque. Es un club campestre que se encuentra a las afueras de la ciudad de Lima, en Chosica. Aquí estoy acompañado de mi padre, una imagen de fines de los años 70, y allí observé por primera vez estas luces caminantes danzando por encima de los cerros de Chosica, a las afueras de la ciudad de Lima. Cuando mi madre estaba embarazada de su primer hijo, en este caso este humilde servidor, mi padre, yo crecí en una familia de libros. Uno de mis tíos era el director de la Biblioteca Nacional del Perú y mi padre tenía una gran colección de libros, pero libros de historia, de geografía, textos de grandes autores de la literatura, pero él compró un libro sobre el fenómeno ovni. Curiosamente, el libro de Richard Greenwell, aquel que investigó los ovnis de Yungay. Él vivió en el Perú, creó la APRO, que más tarde se transformó en la MUFON en los Estados Unidos. Y cuando mi padre compró el libro, mi madre le decía, pero un libro sobre platillos voladores, si tú lees más literatura, geografía, historia, es que tengo la sensación de que lo va a leer él, señalando la panza de mi madre. Es una anécdota. Y curiosamente fue en esos campamentos con mi padre, con mi madre, con mis primos, que huíamos del cielo nublado de Lima, ¿no? Por la corriente de Humboldt tan fría que genera ese cielo encapotado varios meses al año. Los limeños huimos hacia Chosica, que es la sierra, 500, 800 metros de altura, para disfrutar de cielos diáfanos y transparentes. Y allí ocurrieron los primeros avistamientos ovni a los que hago referencia.
luces saltarinas que para un niño eran estrellas caminantes, eran satélites y no le di mayor importancia. Sin embargo, hace pocos años se descubrió a través de estudios arqueológicos que justamente en esa zona de Chosica hay unos geoglifos que recuerdan los de Nazca, mucho más pequeños, no tan impresionantes como los de la Pampa del Ingenio, que todos ustedes conocen por documentales y libros, y coincide con la zona del bosque donde acampaba con mi familia, coincide con la zona de los avistamientos que presencié a fines de los años 70 en la quebrada de Yanacoto, un antiguo centro ritual de culturas anteriores a los incas. Es curioso, pero en Perú fui descubriendo, y creo que esto pasa en distintos puntos del globo, que este fenómeno que hoy llamamos ovnis, UAPs o WAPs, o lo que fuese, ya se reportaba de otra forma en el pasado. Seres, entidades, manifestaciones paranormales, lo que quieran. ¿Estamos contactando exactamente con lo mismo? Y es probable que nuestros ancestros, nuestros antecesores, hayan tenido algún contacto con aquello. Voy a decir aquello para no condicionar. Esto ocurrió pues en Chosica, allí empezó mi camino. Pero luego, como bien dijo Antonio, fue recién en 1988 cuando tomé al toro por las astas a empezar a investigar el tema de forma personal, con una inquietud de adolescente. Tenía 13 para cumplir 14 años de edad. Y en Lima había sido testigo de un objeto brillante a pleno día que se movía en silencio hacia el Océano Pacífico. Yo estaba de vacaciones en el colegio, en los Hermanos Maristas, donde estudié, pero lo inquietante es que en ese entonces los medios de comunicación en Perú hablaban de una intensa oleada de observaciones ovni. Y dije, caramba, ese objeto brillante que he observado en el patio exterior de mi casa, lo han visto muchas personas y ha aparecido en los diarios, se ha hablado en la televisión. Y fue entonces cuando recurrí al libro que mi padre compró. Lo llevaba al colegio. Mis compañeros iban a jugar fútbol al recreo y yo me quedaba en el aula repasando el libro, más que leerlo, admito, viendo las fotografías de este fenómeno en distintas partes del mundo, y se lo mostraba a mis compañeros de escuela para decirles, algo así es lo que yo observé, miren las noticias, se está hablando sobre el tema de los ovnis. ¿Y qué significa ovni? No es un término inventado por nosotros. En Perú fue creado por la Fuerza Aérea Norteamericana para desprenderse del término amarillista flying saucer o platillo volante. Ahora quieren cambiarlo a los ya mencionados UAPs, para que sea un fenómeno aéreo anómalo y quitar la palabra incómoda de objeto que siempre se asocia a la hipótesis extraterrestre. En el año 93, y aquí viene la parte más controvertida, que le he narrado muchas veces, yo estaba estudiando para rendir unos exámenes de estadística y contabilidad. La carrera de mercadotecnia fue la que yo seguí. Y como todo muchacho que está en el instituto, en la universidad, cerré mis apuntes, mis cuadernos y me relajé en el escritorio que tenía mi pieza, mi habitación. Y en ese momento escucho una voz en mi cabeza que me dice en perfecto castellano y sin acento: no dejes de seguir buscando. Somos seres de procedencia extraterrestre que estamos entrando en contacto contigo, luego nos conocerás. He contado esta historia muchas veces en distintos congresos, en muchas partes en el mundo, y siempre es emocionante recordar cómo empezó todo. Una cosa es aceptar por cultura, sentido común, que tal vez no estemos solos, y otra cosa muy diferente es decir, estoy recibiendo un supuesto mensaje, no me estaré confundiendo, no estaré mal de la cabeza, de tanta lectura y cálculos con los libros, se me habrá quemado algún circuito en el cerebro. Y esta supuesta voz, voy a decirlo así, percibe mi duda y me dice: ¿quieres una corroboración? Sube a lo alto de la terraza de tu casa y allí nos verás. Y siempre le pregunto a la gente, ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿Hubiesen subido? Claro. Están cómodamente sentados en un auditorio. Finalmente subí. Y quienes ya conocen esta historia, Luis acompañó a mi familia y apareció un objeto rojo brillante sobre nuestra vivienda en Orrantia del Mar.
en la costa, allí en Lima. Y el diario El Comercio de Lima reportó avistamientos ovni por testimonios de vecinos que habían presenciado estos objetos. Entonces, al subir y ver ese objeto anómalo, esa luz roja que estuvo detenido sin emitir ruido alguno sobre la vivienda y luego retroceder en dirección a la sierra, dije, se acabó. No puedo seguir desoyendo estas cosas que me vienen ocurriendo a mí como a tantas personas. Y con mi entusiasmo ferviente, mis ganas, mi apasionamiento, también mi ingenuidad, toda la magia de lo que venía viviendo, me introduje con mucha intensidad en grupos de ufología, grupos de contacto, y traté de entender todo lo que me estaba sucediendo. Y fue un camino de largos años, de experiencias maravillosas, de desengaños, de errores, de decepciones, de aprendizajes y de maduración. La primera vez que vi a uno de estos seres fue aquí, en el famoso desierto de Chilca, que ya era conocido en Perú como un lugar de avistamientos desde los años 60. Luego hubo una contactada que no es conocida en España, una historia que muchos ufólogos no han profundizado en España. Es el caso de la Dama del Desierto o de Maruja de Acherbo, que ya tenía contacto en su casa de Chilca con estos supuestos seres. Ella se había inspirado en las experiencias del mencionado Vlado Kapetanovich. Y su hijo Juan Acherbo viaja a Lima para entrevistarse con José Carlos Paz García, el fundador del IPRI, el primer Instituto de Investigación OVNI de Sudamérica. Lo fundó en 1955, ni más ni menos. Y le dice, mi familia está teniendo contactos en Chilca. Esto es muy curioso porque luego los hijos de José Carlos Paz García, Carlos Paz Wells, Sixto Paz Wells y Rosemary Paz Wells, vivirían estos contactos que se hicieron muy famosos en Hispanoamérica con el nombre de Grupo Rama. Y al margen de estas experiencias, los contactos ya ocurrían en Chilca y de hecho, como también recordarán, Juanjo Benítez tiene su bautismo de fuego en Perú, como él lo describe, cuando Carlos Paz Wells, Charlie, recibe una comunicación psicográfica de una supuesta entidad extraterrestre que se hace llamar Culba, un apuniano de Alpha Centauri, que lo invita a Benítez en el día de su cumpleaños, el 7 de septiembre de 74, para un avistamiento programado. El resto de la historia ya la conocen, fruto del reportaje de Benítez en su libro OVNIS, SOS a la Humanidad, de Plaza y Janés, se formaron muchos grupos de contacto en España y en América Latina. Y en este desierto, el 30 de agosto de 1997, éramos 3 personas cuando un ser de aspecto humano, de unos 2,70 metros de estatura, el rostro y las manos descubiertos y todo él enfundado en un enterizo de aspecto metálico, aparece en medio del desierto, luego de unos avistamientos y unos fogonazos tremendos que iluminaron toda la quebrada, y se presenta con el nombre de Antarel. Si bien es cierto, hemos podido fotografiar algunos de los fenómenos anómalos en los contactos, no tenemos una fotografía de la tripulación de estos seres, pero sí hemos hecho identikis o en psicografías se han recibido detalles de los contactos, de cómo ellos lucen, y en el caso de quienes afirmamos haberles visto, se ha podido recrear en estos identikis. En esa experiencia del año 97, este ser que dice ser parte de una civilización extraterrestre afincada en el sistema estelar vecino, que es Alpha Centauri, me invitó a acompañarle para tener una experiencia más cercana. Entendí por sus gestos y su transmisión mental, que escuchaba su voz en mi cabeza, que debía acompañarle a una zona del desierto para acceder a uno de sus aparatos, a un objeto que estaba, y todos lo vimos, flotando a unos 30, 40 metros del suelo, al pie de una hondonada en un cerro. No pude hacerlo, me puse muy nervioso, me pareció que era imposible afrontar una experiencia como esta, y él me dijo, respetamos tu decisión, siempre mentalmente, cuando estén preparados, estos contactos los podrán volver a vivir. Y acto seguido se marchó, desapareció del desierto, el objeto se encendió en una intensa luz dorada, se elevó y mis compañeros y yo, sinceramente, rompimos en llanto. Porque ¿cómo puedes contar todo esto? ¿Realmente vieron eso?
no estarás mintiendo, puedes dar los nombres de las personas que estuvieron contigo, las podemos entrevistar. He pasado por esto a lo largo de 30 y pico de años. Me han sometido a debates con físicos nucleares, con pilotos de guerra, con periodistas escépticos, hasta con un exorcista. Investigadores que me han grabado sin que yo supiese que me estaban grabando, en circunstancias amicales para ver si me contradecía, que han visitado casa por casa las personas que estuvieron conmigo, los contactos, para ver si alguno contradecía lo que estaba diciendo. Por ejemplo, una de estas investigaciones la hizo Grant Cameron, muy conocido por haber entrevistado a Dick Cheney y revelar algunos documentos de ufología en Estados Unidos. Y nunca encontraron mentira alguna en estos 30 y pico de años. Después podemos discutir qué fue lo que vivimos. Eso, está bien que se discuta, pero no estamos mintiendo, ni estamos mal de la cabeza. Y hay mucha gente que está viviendo este fenómeno. Ahora bien, si lo que vivimos fue real, ¿qué vivimos? ¿Esos seres son lo que dicen ser? ¿Provienen de donde dicen provenir? Y si les damos el beneficio de la duda, ¿cuál sería el mensaje? Este es el Nevado Huascarán, donde se produjo el desprendimiento. Allí hemos tenido otros contactos y experiencias que he descrito en mis libros, por ejemplo en Tierra 2. Una de las experiencias recientes e intensas se ha desarrollado con una mujer que se presenta con el nombre de Ivica. Esta es una recreación que hizo el productor norteamericano Sid Goldberg, ganador de 2 Emmys en la televisión norteamericana. Y lo inquietante es que esta mujer, en el contacto que tuvimos en los Andes, una de las últimas grandes experiencias, el 12 de abril del año 2015, nos dijo algo que rompió todos nuestros esquemas, que hizo pedazos nuestras ideas sobre estas experiencias. Según esta mujer, que dice provenir de Alpha Centauri, y tomen esto con pinzas, por favor, estamos contactando con diferentes cosas en la Tierra. No todo es extraterrestre, a menos en la acepción literal que hemos interpretado, sino que también hay otras realidades que conviven con nosotros. Y en el caso concreto de grupos de aspecto humano que proceden de esas otras realidades o esos otros mundos y han contactado a muchos testigos comunes y corrientes, como mi humilde caso, y otros de alta credibilidad que mantienen su testimonio en silencio, no siempre fueron seres de origen totalmente extraterrestre. ¿Se entiende? Según esta mujer, que dice llamarse Ivica, hubo un incidente en nuestro mundo, una cadena de sucesos que nos obligó, nos empujó a abandonar la Tierra. Y tuvimos que emigrar hacia otros mundos para sobrevivir. Y el mundo al que habríamos viajado, a esa Tierra 2, se encuentra en Alpha Centauri. Porque pasamos una cadena de desastres, de circunstancias, de dificultades de convivencia, cambios en nuestro Sol, cambios en la Tierra, el impacto de un cuerpo celeste, una historia que parece sacada de ciencia ficción, o de un libro de profecías, o del mismísimo Apocalipsis. Y que algunos de los seres que están en contacto con nosotros no son otra cosa que descendientes nuestros. Algo que es totalmente imposible con nuestros actuales conocimientos de la física. Viajes en el tiempo, seres que cientos de años en el futuro, descendientes de nuestros astronautas, han viajado al pasado para advertirle a sus ancestros, es decir, nosotros, que nosotros somos ellos. Es como si fuese el guión de la película Interstellar, ¿se la vieron? Maravillosa película. Y me dijo, en ese contacto del 12 de abril de 2015, que dentro de un año los científicos más importantes del mundo iban a hablar de este programa espacial secreto hacia Alpha Centauri. Aparecí en varios medios de comunicación, escribí un libro que se llamó Los extraterrestres del planeta Apu contando este contacto, publicado en julio del 2015. Se publicó también en el portal de Script y tuvo más de 80.000 lectores. Se transformó en un bestseller digital. Aparecí en varias entrevistas, en diferentes congresos a lo largo de 2015
Y yo ya tenía, obviamente, el spotlight, ¿no? Todos los focos, porque los testigos de contacto somos violentamente atacados, y está bien, yo no digo que esté mal. Es como comprar un auto usado. En Perú o en Argentina, cuando vas a comprar un auto usado, no traes a tu mecánico para que revise el motor, en qué estado se encuentra el coche. Bueno, supongo que en España hacen lo mismo, ¿no? O compran un auto usado a ciegas. El testimonio de un testigo de contacto es como comprar un auto usado. Hay que ser cuidadoso. Así que mi condición de testigo me puso en el ojo de la tormenta, y a raíz de esta información, mucho peor. Algunos amigos investigadores que me aprecian, a pesar de mi condición como testigo, me dijeron: Ricardo, ahora estás rayando la papa. ¿Qué ocurrió? ¿Se entiende el término? Te falta un jugador en la cancha, o te falta un caramelo al frasco. Creo que ustedes dicen: se te fue la pinza, o se te fue la olla. Bueno, en Chile dicen: estás peinando la muñeca. Imagínense una persona peinando la muñeca, ¿no? Pero fue tan contundente lo que viví que asumí la experiencia y la compartí. El 12 de abril del año 2016, cuando se cumplía un año del contacto y de la advertencia sobre nuestro viaje hacia Alpha Centauri, que ven aquí el esquema: Sol, nuestro lugar en esta región del sistema solar que conocemos; Próxima Centauri, a 4,2 años luz de distancia de nuestro mundo; Centauri A y Centauri B. Esta es la región que marca Antares, Ivica y estos supuestos seres, diciendo que en Próxima Centauri existe un mundo susceptible de ser colonizado. Entonces, como digo, el 12 de abril del año 2016, cuando se cumplía un año de la advertencia de ella, un año del contacto, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo en ese momento, dio una conferencia de prensa desde Nueva York, acompañado de A.B. Loeb, el científico de Harvard, de origen israelí, que ahora está en las controversias también porque sugiere que tal vez el asteroide Oumuamua podría haber sido una nave extraterrestre camuflada, ni más ni menos que un astrónomo de Harvard. Bueno, él con Stephen Hawking dieron la conferencia y sugirieron investigar Alpha Centauri. Stephen Hawking apareció en varios documentales y dijo que teníamos 100 años para tomar decisiones respecto a colonizar otros mundos. Y todo esto fue exactamente el año del contacto con esta mujer de Alpha Centauri. Entonces, ¿qué fue lo que vivimos? ¿Ciencia ficción? ¿Una casualidad? ¿Una endemoniada cadena de sincronicidades? Personalmente no lo creo. No creo en las casualidades. Y sea cierta o no la historia de Ivica y de los mensajeros de Alpha Centauri, algo está muy claro: no estamos solos. Luego podremos discutir sobre la naturaleza de estas experiencias, las investigaciones y nuestras interpretaciones de lo vivido, pero no estamos solos. El año pasado, el telescopio espacial James Webb nos regaló imágenes como esta: 50 millones de píxeles. Vemos 5 galaxias y 4 de ellas en coherencia de atracción gravitacional. Como algún día dijo Carl Sagan, el famoso astrónomo norteamericano de la serie Cosmos que todos recordamos, lo raro no sería que exista vida inteligente en el universo. Lo raro sería que estuviésemos solos. Uno dirá: muy bien, las estadísticas dicen que deberían existir civilizaciones inteligentes. La British Columbia hace pocos años dijo que solo nuestra galaxia, solo en el ámbito de la Vía Láctea, podrían existir 6.000 millones de planetas como la Tierra. Lo repito otra vez: no 6, no 600, 6.000 millones de planetas como la Tierra, 6 billones. Pero el argumento es: como todavía desde la perspectiva de la ciencia, de nuestras reglas de verificación, que no digo que estén mal, porque también hay que discernir, hay que tratar de comprender, pero bajo esas reglas no tenemos una prueba fehaciente, contundente, irrefutable de que nos han visitado, los extraterrestres no existen.
Eso se llama falacia lógica o el argumento de la ignorancia. Como no has podido probar que no existe, no quiere decir que no exista. Es que todavía no tiene las evidencias. Y en ese terreno resbaladizo nos movemos los testigos de contacto, los ufólogos, investigadores, científicos, periodistas que han tratado de perseguir este fenómeno. Testimonio de muchas personas, fotografías, filmaciones, no constituyen una evidencia científica. Lo saben, ¿no? Si de pronto les digo, salgamos todos ahora mismo, las 350 personas a la plaza de Murcia, y aparece un objeto y todos lo vemos, lo capturamos con el teléfono móvil y lo pasamos por televisión española, eso no es una evidencia científica. Es tan solo un indicio de que algo pasó. Solo aquello que podamos probar, repetir, analizar, es una evidencia científica. Y como dijo Michio Kaku, el físico norteamericano, que me encanta, hoy la carga de la prueba ya no está en los contactados, ya no está en los ufólogos, están los militares, porque ellos sí tienen esas pruebas. Tienen esas pruebas y van a tener que hablar. Y no lo dijo Juan Pérez ni Perico Los Palotes. Y no quiero caer en otra falacia, que es la falacia de la autoridad. Como lo dijo fulano, debe ser cierto. Pero es Michio Kaku, uno de los grandes científicos vinculados con la teoría de las supercuerdas. Como podrán imaginarse, esta experiencia de contacto con otras realidades cambió completamente mi vida. Yo había sido contratado en una compañía internacional, era visitador médico, la profesión creo que se conoce en España, pero al aparecer en la televisión en Perú, hablando de estos contactos, estas experiencias, el gerente de la compañía me llamó y me dijo, señor González, está despedido. Hasta ese entonces, cuando viajaba a congresos o compartía información sobre lo que estábamos investigando, trataba de realizarlo pidiendo permisos especiales, vacaciones, fiestas patrias en Perú, licencias sin goce de haber, ¿se entiende? Viajaba a congresos y luego llegaba a Lima, me daba una ducha, me ponía el traje y me iba al trabajo. Vivía como Clark Kent hasta que me despidieron. Y en ese momento, cuando ocurrió, decidí dedicarme a tiempo completo porque ya estaba hundido hasta lo más profundo de esta realidad. No podía seguir mi vida como antes. Y no ha sido un camino fácil. No lo ha sido. Todos los que investigamos o vivimos estos fenómenos, parece una cosa, pero es otra. No es sencillo. Viajar constantemente por el mundo, investigando, difundiendo, se ve muy atractivo desde afuera, pero requiere mucho sacrificio. Requiere mucha entrega. Si no lo hubiésemos vivido, créame que no estaría aquí. Pero ocurrió, sucedió. Y si transformó nuestras vidas y hay un mensaje, puede transformar la vida de otras personas. Va a ocurrir lo que dijeron estos seres en sus comunicaciones, que podríamos entrar en una crisis de convivencia de la humanidad que nos llevará en algún momento a huir de la Tierra. Vamos a imaginar por un momento que yo he sido diagnosticado de esquizofrenia y todo lo que estoy hablando acá son tonterías. La advertencia de los científicos de Cambridge, de Stephen Hawking, de Avi Loeb y otros más, de que nos queda poco tiempo para buscar una forma de vida en otro planeta antes de complicarnos aquí, al menos a ellos les vamos a escuchar, ya que son científicos serios de saco y corbata, o tampoco. No hay que ser muy contactado, ni hay que ser muy científico para darse cuenta que nuestra forma de vida, como estamos desarrollándonos sobre todo estos últimos años, nos puede poner en un gran peligro. ¿O no? Yo sigo creyendo en la bondad humana. Creo que hay más de bueno que de malo en nuestra especie, pero tenemos que modificar muchas cosas. Y tal vez ese ha sido el mensaje que han transmitido estos seres, esas comunicaciones que nos han permitido compartir toda esta información en distintos encuentros, experiencias de contacto en más de 70 países. Congresos, conferencias, encuentros en más de 70 países, con cientos o miles de personas que han sido testigos de estos avistamientos, de estos fenómenos, de estas experiencias que hemos convocado a lo largo de estos años, con la única intención de motivar a que la gente pueda pensar, pueda reflexionar. Permítanme mostrarles una
breve síntesis de algunos de los fenómenos que han ocurrido en lo que denominamos avistamientos previa cita. La música que escuchan de fondo es de mi composición, espero que les guste. Esto es en los años 90, el caso de los ovnis fortuitos. Nos dijeron, estaremos presentes en este viaje en el lago Titicaca, y aparece un disco flotando sobre Copacabana. Este fue un avistamiento en la oleada ovni de Argentina del 2007, que también fue señalado por estos seres, ese Cerro Catedral, y aparece un objeto que fue investigado por el diario El Cordillerano. No es ningún insecto ni nada que se le parezca. Es un cilindro de 300 metros de largo, en coherencia con la luz del sol, la roca y el Cerro Catedral en Bariloche. Fueron varios los avistamientos que se dieron aquel abril del año 2007 y que fueron registrados por periodistas e investigadores. En Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, también tuvimos otros contactos programados y ya la forma del objeto era diferente. Forma de boomerang, aquí lo estamos señalando con un láser, luego gira y logramos una segunda fotografía. Diferentes apariencias de estas luces, objetos, fenómenos o como le quieran ustedes denominar. Yo tengo entendido que tú puedes hacer encuentros programados, o sea, tú puedes llamar, por ejemplo, a un grupo de periodistas y decirles van a pasar 3 naves en Chilca. En Mount Shasta, al norte de California, vamos a hacer otro encuentro. Entre los que van a participar va a estar el señor Michael Sala, uno de los importantes... Cuando hemos invitado a investigadores o a periodistas, lo hemos anunciado públicamente en televisión. Lo hacemos para que la gente no crea, sino para que investigue y vea que el fenómeno es auténtico, como hemos estado mostrando en estas imágenes. Pero no ocurre siempre, no vayan a pensar que esto sucede siempre. En 8 ocasiones hemos invitado a los periodistas, en mi caso, hemos registrado imágenes, la que vieron allí fue en México, este es el doctor Michael Sala, un investigador controvertido pero muy conocido, doctor en ciencias políticas, es asesor de la administración Reagan. El caso más importante de avistamientos programados con investigadores fue con Paola Harris, la ex asistente de J. Allen Hynek, el padre de la ufología. Y Harris, en el contacto programado que tuvimos en Mount Shasta, al norte de California, vivió algo diferente. Estas son imágenes nuestras de nuestro equipo de investigación con drones, para que vean lo que es este lugar precioso. Allí nos citaron estos seres. Harris, además de presenciar a la hora exacta los avistamientos, en este bosque que estamos filmando, se encontró con un ser de 2,70 metros de estatura, el ya mencionado Antarel, acompañada de otros 9 testigos, es decir, un encuentro cercano del tercer tipo. Aquí están viendo un objeto de plasma volando a la altura de los pinos, a la altura de los pinos en nuestro campamento. Esto pertenece a otro contacto programado. Objetos que interactúan con los pensamientos, con las emociones de la gente que está en las experiencias, volando muy bajo. En esta filmación con lentes de visión nocturna no se aprecia muy bien, no son drones, no son satélites, están volando muy bajo y su comportamiento, bueno, son diferentes capturas, ¿no? También en Latinoamérica. Esto es el desierto de Atacama. Miren esto aquí, es muy interesante, con visión nocturna, un avión claramente, luz anticolisión, y pasa un objeto muy brillante, una gran pelota de luz volando por debajo del paso del avión. Esto también lo mostramos en la televisión de Chile. Este objeto impresionante lo captamos en Capilla del Monte, donde vivo una parte del año con mi esposa en la Argentina, al pie del Cerro Uritorco. ¿Qué son estos fenómenos? Esta luz pequeña, vista a pleno día, fue captada en Curarrehue, en Chile, durante un campamento de contacto que estábamos teniendo en esa zona del sur. Visto y fotografiado a la intemperie. ¿Qué es esto? Algunos se mueven tan rápido que no los puedes seguir con la cámara. Miren aquí la esfera, cómo se mueve, la velocidad. ¿Somos tan ilusos que filmamos un dron secreto de Elon Musk? Tal vez buena parte de estas imágenes tienen explicación, pero basta que una sola, no la tenga, esto es en Monte Perdido,
fenómenos de todo tipo, hasta luces como gases que aparecen durante las experiencias de contacto. Aquí en Montserrat, en España, intentando una psicografía, y sobre mi cabeza es captado este fenómeno, los polémicos orbs, que se asocian a experiencias de índole paranormal. Esto es muy interesante. Talampaya, Argentina, un cerro de basalto que demuestra una vieja actividad volcánica en la región. Estoy aquí con una cámara Sionix Aurora, también de visión nocturna. Tuvimos varios avistamientos en esta región, saqué la cámara y de pronto pensó este fenómeno porque uno de los objetos desciende y se coloca en el llano. Y se arma como una especie de tormenta alrededor. Ahora lo vamos a ampliar para que vean cómo salen los resplandores de abajo hacia arriba. Miren, todo el cielo está estrellado, se ven las estrellas, valga la redundancia, el cielo despejado. Y miren cómo todo el cañón de Talampaya lanza unos destellos impresionantes y el objeto está aquí. No hay nada a cientos de kilómetros a la redonda, solo guanacos y zorros. Esto es en Monte Perdido. Hubo una experiencia muy interesante. Esto no fue programado, fue una experiencia fortuita. Fue captado con un teléfono móvil, así que la calidad no es la mejor, pero pasa un avión y luego un objeto que tenía apariencia lenticular lo empieza a seguir. Aquí lo ven. Y se llega a colocar al lado del avión y luego lo rebasa y desaparece. Mandamos a analizar la imagen con 2 pilotos y nos dijeron que por la velocidad, la maniobra y la cercanía, que dudan mucho que se trate de otro avión. Al menos que sea una operación militar o un ejercicio militar, y la imagen del celular captándolos lo distorsionó. Recientemente firmamos un documental con el investigador Rob Freeman, con el mejor equipo de cámaras. Vieron todas las cámaras que tenía, un equipo valuado en más de $150,000, y pudimos captar durante las salidas de contacto en los Andes peruanos particularmente una serie de fenómenos que fueron registrados. Otros que fueron perfectamente identificados como flares de satélites, el paso distorsionado de algún avión, otros objetos que no tienen explicación convencional. Pero lo que más nos llamó la atención es lo que van a ver a continuación. Fuimos a Urubamba, Cusco. Habíamos colocado las cámaras. Ahí estamos en Urubamba, en el documental. La zona de Maras, Moray. Sacamos los equipos de la furgoneta, la van a ver ahora. Todas las cámaras costosas de Freeman que trajo desde Canadá. Ahí ven cómo sacamos el equipo de la furgoneta. Y esta furgoneta la cerramos con llave y de pronto una de las cámaras ve pasar una silueta luminosa y cuando pasa, el coche que estaba apagado se enciende solo y ven la luz de la furgoneta. Cuando aquello estaba pasando allí. Una silueta luminosa caminando en la zona del contacto. Es un caprichoso reflejo de nada, que no había nada que lo pueda generar, y justamente coincide con la furgoneta que se enciende sola estando apagada. Este es un campo de energía o puerta interdimensional que fotografié antes de penetrarla en República Dominicana. En el contactismo muchos la conocen como Sendra. Hemos presentado estas experiencias en diferentes documentales, entrevistas, para tratar de entender el fenómeno. Algo ha contactado con nosotros. Voy a decirle algo. Y ahora no me interesa tanto discutir por el cartero. Muchos discuten por el cartero. Me interesa discutir, profundizar el contenido de la carta. Porque el contenido se está cumpliendo. Podríamos dialogar sobre la naturaleza de estas experiencias, discutir sobre la fuente real, pero el contenido habla de lo mismo. Habla de que estamos en una situación de crisis,
una situación muy especial en el planeta que tenemos que modificarla. Y no lo vamos a poder hacer si no tenemos un contacto abierto con el universo. Es lo que particularmente aprendí en mi país, en Perú, profundizando el legado chamánico. Ustedes se imaginarán que el primer lugar de exploración, de investigación, antes de viajar por todo el mundo fue Perú. Los lugares mágicos de Perú, como el Titicaca, Nazca, Ancash, Cusco, fue nuestra universidad a cielo abierto, viviendo las experiencias, investigando y compartiendo con círculos chamánicos. Y fue muy curioso que en esos lugares que visitamos, esos portales de la Pachamama, como dicen los pacos, también se producían estos avistamientos, se daban extraordinarios contactos. Esta es la puerta de Wilcauta, la mal llamada puerta de Aramumuru, un término acuñado por la contactada norteamericana Dorothy Martin o Sister Tidra. Vamos a viajar aquí el mes que viene por si se quieren sumar. Vamos a ir a la puerta de Yumarca y también a Marcahuasi, otro lugar de contacto, que tiene un gigantesco rostro de perfil que ha levantado ampollas, irritación en los investigadores, si es que se trata de una pareidolia, si se trata de una erosión caprichosa o si realmente la cultura masma de la que hablaba Daniel Russo existió, como lo compartió en su día a un escéptico Fernando Jiménez del Oso cuando viajó a Lima y trató de investigar Marcahuasi. Como sea, puedo dar fe que estos lugares de contacto fueron nuestros templos, nuestros santuarios de preparación para acercarnos a algo que ya no solo era extraterrestre, sino también con unos seres, unas entidades, unas fuerzas, unas energías, no sé cómo expresarlo, que los chamanes conocían. Y eso me inquietó. Estos chamanes, y utilizo la palabra chamán, que es de Asia y no de América, solo para que se entienda, en Perú decimos pacos, ¿no? Sacerdotes andinos. Si bien es cierto, hablan de la gente que camina en el cielo, con la que han tenido contacto ellos y sus ancestros, hablan también de los ñaupa o de los guamanis, que son seres que, según su cosmovisión, protegen las huacas, que en quechua significa lugar sagrado, y de allí surgen conocimientos. Dicen que los guamanis o los ñaupas existen antes que el propio ser humano, que son como los guardianes de los nodos de la tierra. Y aquí el tema se pone más complejo, porque ya no hablamos de supuestos viajeros de otros mundos, con la hipótesis extraterrestre tan combatida en la ufología el día de hoy, sino que estamos hablando de otro tipo de seres, que no tienen corporeidad física, que tienen una naturaleza espiritual y que en el chamanismo se les conoce muy bien. Al parecer, tanto las experiencias espirituales en estos santuarios de la tierra, en estos lugares de contacto, como el fenómeno ovni conviven a tal punto que se entremezclan. O son fuentes diferentes que convergen en un lugar de contacto, o se trata de lo mismo que se manifiesta de diferentes formas. También es otra posibilidad. Aquí están viendo Mount Shasta, un grabado antiguo. Ya vieron cómo luce Mount Shasta en el vídeo. Y los nativos de la zona, los Modoc, le llaman wugas a los seres de luz que se manifiestan en los nodos o santuarios de la tierra. En Chavín de Huántar, muy cerca al Nevado Huascarán, en la zona de Ancash, donde empezó el contacto en los años 50 y 60 con los denominados apunianos de Alpha Centauri, se encuentra este templo que no tiene nada que ver con lo extraterrestre, aclaro. Es un templo de la cultura Chavín con más de 3.000 años de antigüedad. Ahí se encuentra esta huanca. En Perú le llamamos en quechua huanca, ustedes le llaman menires, ¿no? Huanca. Es como una aguja de acupuntura, por describirlo de alguna forma, para conectar con la energía de la tierra. Y en estos lugares los antiguos sacerdotes se conectaban con esos ñaupa, esos guamanis, esas entidades de otras dimensiones, a veces utilizando la huachuma o el San Pedro, como fue el caso de la cultura chavín,
o la ayahuasca, que lamentablemente ha sido mal utilizada en estos últimos tiempos como una especie de diversión psíquica. Cuando mis ancestros en Perú, cuando utilizaban estas herramientas, era en casos excepcionales por las personas realmente preparadas y en los contextos que eran convenientes. No el turista que llega de Nueva York, se encierra 4 días en Pucallpa, paga $300 para vivir una experiencia exótica con el más allá. Así no funciona. Pero les quería mencionar que algunos ayahuasqueros, algunos maestros que tuvieron contacto con la planta sagrada, como Pablo Amaringo Xuña, bajo el influjo de la ayahuasca, vieron seres de otras realidades, los ñaupa y los guamanis, conviviendo con los ovnis. ¿No les llama la atención? Gente humilde que conectó con estas otras realidades, que no tenía forma alguna de asociarlo a algo ufológico. Entonces, un poco yendo a la conclusión de esta exposición, ¿quién es Ivica? ¿Quién es Santarel? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los seres de luz que se nos han manifestado? ¿Es todo una sola cosa que se adapta a nosotros? ¿O hay muchas cosas que conviven y se integran en nuestra realidad? Desde los años 50, a raíz del libro de Carl Gustav Jung, se habla de la psique, de los contactos y de otras realidades de una perspectiva diferente, que fue muy bien explotada por el doctor Jacques Vallée, científico y ufólogo francés, y también en sus últimos años el ya mencionado J. Allen Hynek. En mi juventud leí con mucho apasionamiento Pasaporte a Magonia, ese reino mítico, Magonia. Muchos hoy en día que siguen estas teorías piensan que los ovnis o los UAPs no existen, que lo que está discutiendo la Fuerza Aérea Norteamericana es un fenómeno psicosocial, de que hay algo externo, extraño, que desconocemos y lo hemos interpretado como hadas extraterrestres o el genio de la lámpara. ¿Es esto posible? Sí, es posible. Sin embargo, en mi humilde opinión, diré 2 cosas. Yo no ajustaría todos estos contactos en un corsé que obligue a concluir que todo y absolutamente todo el fenómeno es psicosocial o interdimensional o algo desconocido que hemos malinterpretado. Yo creo en la hipótesis múltiple. Es decir, y me hago cargo de esta declaración, no descarto de que Ivica sea una mujer efectivamente de origen extraterrestre. Y también debo decir que es mentira cuando algunos modernos escritores dicen que Jacques Vallée ha descartado completamente la hipótesis extraterrestre y que no se ha concentrado en el mensaje de estos supuestos seres. Eso tampoco es cierto. Jacques Vallée se inclina a otras hipótesis, desde luego, que le atraen más que la extraterrestre, pero no descarta la extraterrestre. Y le interesa el mensaje. Jacques Vallée se ha dado cuenta que más que discutir el origen del fenómeno, es importante discutir el mensaje. Pero mejor que el propio Jacques Vallée se los explique en solo 3 minutos. Wait a minute, about these beings. In relation to close encounters, Jack, do you totally rule out the extraterrestrial hypothesis? When I started studying this, I was an astronomer working at Paris Observatory, which is a real observatory. And then I came to Texas to work in astrophysics, at McDonald Observatory in Texas, which is a big observatory. And to me, the extraterrestrial hypothesis was the best. I mean, that is the first thing you think about. There must be life. We now know that there are other planets
that could support life. But we've known that for a long time. I mean, and I believe that for a long time. So there must be forms of life and consciousness and intelligence, in the big universe. And they could come here. To me, there is no question. I mean, of course, they could be from outer space, but that does not explain what the witnesses are telling us. So people need to look at other hypotheses, and in science is much more open to discussing, long-range hypotheses like time travel, like multiple universes. Alan Hynek was saying maybe they come from another universe, 5 minutes ahead of us. There could be another Earth 5 minutes ahead. We would never see them unless they have a way of traveling, those 5 minutes in time to come here. Okay. Lo que quedó claro, ahora habla sobre el libro Trinity, que acaba de publicar, que revela el impacto de un objeto anómalo en Nuevo México en 1945. Y dice, ese impacto es una señal, obviamente es una señal. Es el comienzo de una conversación. Vimos lo que hicieron y esta es nuestra respuesta. Está hablando de estos seres. Existe otra forma de conciencia en este universo, en este planeta. Y será mejor que le prestemos atención a lo que nos quieren decir. Nos emocionamos con Paola Harris en esta reunión porque Jack estaba admitiendo que él considera que hay una inteligencia no humana, sea lo que sea, que está tratando de decirnos algo. Lo hicieron con el caso de Trinity, Proyecto Manhattan, porque estamos jugando con fuego. Y obviamente ahora están tratando de recordarnos algo. Yo quiero terminar esta conferencia con un mural que vi que estaba en Australia, que lamentablemente lo quitaron, donde aparece un soldado ucraniano y un soldado ruso abrazándose. No importa qué pensemos sobre los extraterrestres, sobre el contacto, el fenómeno ovni y tantas cosas. Podemos tener muchos puntos de vista, pero creo que estamos todos de acuerdo que para contactar con el universo, primero tenemos que contactarnos nosotros mismos. Tenemos que dejar de pelear. Y cuando hablo de dejar de pelear, no es solo dejar de pelear en nuestras guerras, sino de pelear entre nosotros. Solo así vamos a merecer abrazar otros mundos, pero que sea en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estos son mis últimos libros, si quieren apoyar nuestra investigación. Gracias. Qué bien mandado eres. Así mandado. Me gusta. Bueno, ya lo veis, es Ricardo González. De verdad que es un honor tenerlo aquí. El esfuerzo que ha hecho para venir a este congreso nunca se lo podré agradecer. Y como él dice, son sus últimos libros. Ahí fuera tenéis libros de él. Así que nada, deciros que en 15 minutos volvemos. Así que el que tenga que salir, hacer un pipí o tomar lo que sea, es el momento. Hasta ahora, gracias. Gracias.